Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Un placer estar con ustedes nuevamente esta mañana, una alegría por estar juntos, compartiendo en esta hora académica un poco friolenta aquí en la ciudad de Lima. Ha llovido muchísimo, me imagino que de igual manera ya en San Juan. Espero de que estén bien, siempre protegidos de todos, de todas las cosas que de alguna manera u otra siempre estamos siempre al cuidado, ¿no? Gracias a Dios por mantenernos juntos, aún aquí, por mantenernos siempre con el deseo de poder hacer las cosas, con el deseo de poder trabajar, con el deseo de poder estar juntos en esta área virtual que nos toca para este año escolar. Hoy día tenemos un tema muy importante, creo yo importante porque a la medida que estamos trabajando los géneros literarios, llegamos a uno de los géneros en las cuales hoy en día, en base a la pandemia, se ha detenido. Ya poco a poco está resurgiendo el tema del teatro aquí en Lima y en realidad el trabajo del profesional, del actor y de la actriz en las tablas. ¿Tú sabías que de esto muchas personas viven también, de hacer teatro? El teatro se paralizó después de la pandemia y aparte de ahí se cerraron los teatros. Luego ya poco a poco el Ministerio de Cultura ha ido accediendo a algunos permisos para las obras de teatro poco a poco. Y esperamos de que en los próximos meses pues se desarrolle más. Nuevamente resurja el teatro aquí en Lima. Pero de esto vivían las personas. De esto vivían las personas que lamentablemente en base a la pandemia perdieron el trabajo. ¿Por qué? Porque ser artista, ser un actor, ser una actriz, era la fuente económica para muchas familias que tuvieron que hacer teatro callejero incluso en la pandemia para poder sobrevivir. El teatro no solamente hay que verlo de manera literaria, sino también como una forma de subsistencia, en las cuales las personas de alguna manera u otra comienzan a representar las diferentes obras universales y peruanas. Y es que ser actor y ser actriz también lleva un estudio profesional. Tantos años de estudio y lamentablemente la pandemia detuvo por un momento frustrante la carrera de muchos de ellos. Así que quiero que sepan eso, ser actor, ser actriz es parte de una carrera profesional. Eso también era el pensamiento de los griegos. Los griegos también trabajaban con el teatro. Los griegos también hacían sus obras de teatro como una manera de subsistencia. El ser actor y el ser actriz en el mundo griego también era considerado una profesión. Por lo tanto, había un trabajo entusiasta de los griegos por armar las diferentes obras de teatro. Los escritores que eran los dramaturgos, también generaban recursos económicos en las cuales tenían una compañía de actores y actrices para montar una obra de su autoría. La gente iba a los anfiteatros en la Grecia antigua para divertirse, para pasarla bien, y eso era parte de un ingreso económico, como taquilla, si se podría decir, en el mundo del anfiteatro. Así es que hablar del teatro no es hablar de cualquier cosa. Hablar de teatro es hablar básicamente de un mundo profesional. Más que un estudio literario, es un estudio profesional. Y eso es lo que de alguna manera u otra nosotros queremos trabajar esta mañana. Conocer el mundo del teatro griego. Esa es nuestra responsabilidad. Y valorar el trabajo de muchos artistas que hoy en día se ganan la vida haciendo teatro de alguna u otra manera. Tenemos en la pantalla un anfiteatro griego. Así eran los teatros en Grecia. No tenían techo, era de manera semicircular. Realmente es una anfiestructura muy importante, muy curiosa, muy bien diseñada. Los griegos eran grandes arquitectos.
Los griegos eran personas que trabajaban mucho la arquitectura, incluso los templos griegos. Realmente era un trabajo muy profesional. Se la tomaban muy en serio los griegos. Y aquí tenemos un anfiteatro en la pantalla de un teatro antiguo en Grecia. No había techo, era de manera semicircular. Se puede decir que las personas se sentaban alrededor. No habían las clases exclusivas, no había ni las butacas, no había divisiones como hoy en día hay en el teatro municipal en Lima. No, no, no. Todo era para todos. Al frente había un proscenio en donde los actores participaban de las acciones dramáticas, el montaje de la obra. Ya poco a poco, a la medida que vamos trabajando la sesión, vamos a ir conociendo básicamente algunos aspectos importantes de la estructura del teatro griego. Pero nos quedamos por el momento con esta imagen hermosísima, que hoy en día se puede considerar pues patrimonio cultural, los diferentes anfiteatros en Grecia, de diferentes formas, pero siempre cuidando ese aspecto semicircular, en donde la gente decía, bueno, vamos al teatrón. La gente estaba muy emocionada porque decían, vamos al teatrón, vamos a ver una obra griega. Y la gente se emocionaba. La gente iba, compraba su entrada e iba a espectar una obra griega. Así que chicos, esta mañana y la próxima semana vamos a estudiar el teatro griego, algunas partes del teatro griego, la arquitectura del teatro griego, la cultura del teatro griego y las características literarias que esconde el teatro griego, donde aquí, en Grecia, se montó las grandes tragedias de las obras de los grandes dramaturgos de la tragedia griega y las grandes comedias y los dramas de los griegos. ¿Y todo para qué? Para que la sociedad griega pueda instruirse, para que la sociedad griega pudiera aprender, para que la sociedad griega pudiera conocer más sobre este trabajo importante que era el mensaje en el aspecto dramático del teatro griego. Las personas iban al teatro también para divertirse, pero también para aprender un mensaje importante para sus vidas. Por eso se dice que el teatro griego, el drama, la acción dramática, producía una catarsis. ¿Qué quiere decir eso? Un impacto a la vida. Las personas lloraban, se conmovían, otras reían, otras se alegraban. Eso era la catarsis. ¿Cómo un mensaje dramático puede producir en el corazón de la persona una catarsis? Donde choca su alma, donde la obra le habla al corazón, se sensibiliza muchísimo. ¡Wow! Y se va del teatro emocionado y contento por haber comprado una entrada de una buena obra dramática. ¿Ok? Así es que esperemos que esta mañana nosotros podamos comprender eso. Vamos a volver a ver un pequeño extracto de una de las obras más importantes del mundo griego, que lo vamos a ver la próxima semana de manera completa. Y vimos ayer la escena, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Vimos la escena de una de las obras cumbres del teatro griego, llamado Edipo Rey. Esta obra de la tragedia griega, esta obra que sin lugar a dudas tiene muchos aspectos importantes de esta filosofía griega para cada uno de nosotros. Y lo que vamos a ver la próxima semana es con respecto al tema de Edipo Rey. Y además vamos a ver otros aspectos importantes de lo que corresponde el teatro griego. Como vuelvo a repetir, el teatro griego básicamente era el teatro de la vida, era el teatro del ensueño, era el teatro en la cual las personas iban, se entretenían, otros lloraban, pero la intención siempre era poder buscar un mensaje para la vida en torno a eso. Así es que vamos a ver nuevamente la escena de una obra de teatro griego, obviamente montado en la actualidad, para que ustedes podamos ir conociendo la estructura y algunas formas del teatro. Vamos a compartir entonces Edipo Rey, la parte del monólogo de Edipo,
sobre esta obra del gran Sófocles del teatro griego. Vocea que las puertas abran y que muestren a toda Tebas al que asesinó a su padre y a su madre. Espantos grita que decir no puedo, como presto a desterrarse él mismo y ya en la casa no parar, maldito por sus propias maldiciones. ¡Ah, dolor! Para hombres duro de ver. El más duro de todos en cuantos yo tropecé jamás. ¡Cuál triste de ti! ¡Qué locura te entró! ¡Ah, mal penado! ¡Que ni aún mirarte puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miserable de mí! ¿A qué tierra infeliz me arrastro? ¿Por cuál mis voces en tromba al vuelo se van? ¡Oh, genio! ¿A dónde saltabas? ¡A espanto! ¡Que ni es de oírse ni de verse! ¡Ah! ¡Sombra! Hijo mío, hijito mío. ¡Ah, tiniebla mía! Acosadora, asoladora, innumerable, indomeñable y contrarrumbo siempre tú. ¡Ayme 1000 veces! Ven a vivir tu vida. Como en mí se clava el par, punce de estos pinchos y memoria de mi mal. Y no es asombro que en mitad de tales pruebas un doble duelo llores, una doble pena arrastres. Ay, amigo, ay, acompañante, que me quedas solo aún, puesto que aún en mi ceguera quedas a mirar por mí. Ay, ay, que a mi alma no te ocultas, mas conozco bien, aún en mi sombra y todo al escuchar tu voz. Autor de horrores, ¿cómo te atreviste así a arrasar tus ojos? ¿Qué demonio te empujó? Apolo, amigos, Apolo fue que así coronó mis dolores malos, míos, de mal dolor, mas no los hirió asesino alguno, sino yo, ay de mí, pues maldito aquel que de la cruel prisión recomedora de mis pies me arrancó y que me rescató de muerte y me dio vida. Nada hizo de agradecer, pues ya muriendo allí no fuera yo a los míos pena tal, ni a mí. Hijo mío, hijito mío. Ay, Citerón. Ven, la luz. Ay, cómo me acogías. Ven a vivir tu vida. ¿Cómo no me mataste al punto que jamás me hubiera revelado ante los hombres de donde naciera? ¡Ah, Pólibo y Corinto, y vieja tu mansión paternal que te decías, mira qué hermosura corroída de gusanos dentro en mí criasteis, pues maldito y de malditos me descubro!
Tres caminos y escondido valle, y tú robledo y senda estrecha, allá hacia el triple cruce, que mi propia sangre por mis manos os bebíais de mi padre muerto. ¿Qué? ¿Os acordáis de mí? ¿De qué obras os cumplía? Y luego aquí viniendo, ¿cuál otra hacía aquí? Bodas madres que nos sembrasteis, y sembrándonos la misma simiente hacíais luego germinar, y dabais a la luz hermanos, padres, hijos, todos juntos en sangre, esposas, madres, novias y más, cuantas más míseras vilezas en los hombres viven. Mas ni aún es bien hablar de lo que hacer no es bien. Cuanto antes algún lugar y ya esconderme, o degolladme, o despeñadme sobre el mar, a donde nunca me veáis ya más. Allá, confiaos, no temáis, dignaos de tocar a un desgraciado, que estos males míos, nadie de los hombres puede más que yo sufrirlos. El teatro griego, ¿por qué es importante este teatro griego para nosotros hoy en día? Como vuelvo a repetir, el teatro es una forma importante de la actividad cotidiana hoy en día. Y todo nace en Grecia, todo nació en Grecia, nació en esa Grecia antigua, en donde a partir de ahí el símbolo característico del teatro son las máscaras. Hoy día vamos a ver los diferentes tipos de máscaras que usaron los griegos. El teatro viene a ser una síntesis de los otros dos géneros literarios, como fue la épica y la lírica. En el teatro se combina la música, el coro, la danza y las grandes hazañas de los héroes. Obviamente, en el teatro griego se tomó temas importantes como las historias y los personajes, así como en la música, los coros y la danza. Hay que entender que en el teatro griego había una combinación de todo eso, porque era considerado algo sagrado. Recuerda que todo era en honor al dios Dionisio, al dios del vino. La palabra teatro viene del griego keatrón o teatrón, que significa mirar detenidamente, observar. Así que cuando las personas, los ciudadanos, decían, vamos al teatrón, pues en la mente de ellos estaba en que ellos iban a un lugar para observar. Ellos iban a un lugar para mirar detenidamente. No es que vas a una esquina a observar algo, sino ibas a un lugar, el keatrón, ibas a ese lugar para mirar algo de manera detenida. Y la palabra detenida significa con cuidado, reflexionando, analizando. Así que, chicos, se podría decir que las personas iban al teatrón, pagaban su entrada, no para ver cualquier cosa, invertían para ver algo que les llevaba a una reflexión, a un estudio de sus vidas. Era pues, a partir de allí, el teatro era un espectáculo, un show, que ponía ante los ojos del espectador
una historia dramatizada, es decir, contada mediante la acción de personajes. Recuerda, como vimos el día de ayer, no se narraban los hechos. Los mismos personajes contaban la historia a través de sus acciones. Esa representación o imitación de la historia es el rasgo más esencial del teatro. Recuerda eso, la representación. Unas personas reproducen ante nuestros ojos la vida de otras personas. Los actores están fingiendo ser otros personajes de la vida. Ellos están reproduciendo otra vida que no les corresponde. Por eso la palabra actor significa actuar de manera fingida. ¿Y cómo lo hacían los griegos? Bueno, a través de las máscaras. ¿Recuerda lo que vimos el día de ayer? El día de ayer vimos el término máscara. ¿Alguien recuerda ver cómo se llamaba en griego la palabra máscara? A ver, alguien que recuerde. A ver, alguien que recuerde cómo se llamaba en griego la palabra máscara. ¿Alguien recuerda, no recuerda? ¿Recuerda cómo se le dice hoy en día a esa persona que finge, que es de doble cara? Hipócrita. Hipócrita, correcto. Los actores se llamaban hipócritas. Y miren, usaban este tipo de máscaras que tenemos en la pantalla. Los griegos, para poder ocultar su cara verdadera, el actor usaba una máscara. Tenemos máscaras alegres, máscaras tristes, asombrados. Vamos a pasar uno por uno, vamos a tratar de pasar uno por uno. Aquí tenemos las máscaras tristes, una máscara de asombro, una máscara de sorpresa, de timidez, de molesto, de mucho fastidio. Así eran las máscaras de los griegos, de los actores. Los actores se ponían una máscara. Si tú has visto la escena de Edipo Rey, el video que te acabo de proyectar, los actores tenían máscaras. Y las máscaras simulaban un estado de ánimo de un actor. El actor que usaba una máscara se le llamaba hipócrita. Los hipócritas eran actores que usaban una máscara. Ellos representaban a otro personaje fingido. Y eso conmovía a las personas. Las personas eran conmovidas. Por eso yo te digo, el trabajo de un actor es un trabajo profesional. Era un trabajo profesional el teatro. Así es que habían utileros, habían vestimentas, habían accesorios que se confeccionaban. Habían textilería, habían personas que trabajaban, que no eran actores, pero que trabajaban detrás del escenario, armando el vestuario de los personajes y maquillando a los actores, como hoy en día se hace en el teatro profesional. Entonces, esta era la forma en cómo las personas decían, vamos al teatro, y sabían que ellos se iban a un show, a un espectáculo, en la cual iban a ver, observar detenidamente una historia montada. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es muy importante de que ustedes puedan saberlo. Ahora, el teatro griego es una de las grandes creaciones de los griegos. A ellos le debemos el teatro, de verdad. Los griegos, ustedes cuando estudien Historia Universal, no sé si están estudiando la historia de los griegos, pero gracias a los griegos, gracias a la cultura griega, a ellos le debemos, si se podría decir, todo lo que nuestros ojos pueden observar esta mañana. Abrió camino a todas las manifestaciones teatrales posteriores. Ese es el mérito del teatro griego. Gracias al teatro griego, hoy en día, si se podría decir, podemos de alguna manera u otra tener en claro eso. Entonces, gracias al mundo griego, gracias a ellos, es que posteriormente se hizo otras formas de teatro. Inspiró a muchos otros autores más adelante, con el tiempo, a hacer teatro. ¿Cómo hacían teatro los griegos? ¿Cuál era la temática del teatro griego? Bueno, ellos lo hacían bajo 3 modalidades. Número 1, a través de la tragedia.
número 2 a través de la comedia y número 3 a través del drama satírico. ¿Ya? La tragedia era la forma triste, la forma muy melancólica de las historias. El final siempre era de muerte, el final siempre era la tragedia de la vida, el problema no estaba resuelto con la tragedia, tiene un final muy triste. La comedia es algo muy diferente, el tono es más alegre, festivo, siempre con una enseñanza, su final es feliz, se resuelve un problema. Y el drama satírico es la combinación de los dos. Entonces, de esa forma, nosotros de alguna manera u otra comenzamos a darnos cuenta sobre la importancia que tiene este tema del teatro, que fue, como te digo, una imitación de los teatros que vendrían más adelante. Particularmente, el teatro nace en Atenas. Si hablar de Grecia es algo muy genérico, pero el teatro en sí nace en Atenas. ¿Cómo es que nace el teatro en Atenas? Atenas, el Atenas antigua, era una Atenas, se podría decir una sociedad en donde nació la democracia. ¿Recuerdas eso? La democracia fue un elemento importante en Atenas. Es ahí en que se desarrolla las obras de teatro. Por eso se dice que la política, junto con la economía, ayudaron al lanzamiento de las obras de teatro. Una base económica como la del Imperio Ateniense, los atenienses eran muy ricos, si se podría decir, porque ellos tributaban, daban sus tributos, permitía sufragar los gastos de las funciones teatrales. El Estado, si se podría decir, construía esos anfiteatros como parte de la cultura. Ahora, los anfiteatros eran edificios muy espléndidos, ¿ah? Eran edificios muy espléndidos. En realidad, toda la arquitectura griega eran edificios como el Partenón, donde estaban los dioses, eran edificios muy hermosos. Eran costosas, pero eran bellísimas los anfiteatros griegos. Tanto en su arquitectura como en sus obras literarias. Todo eso contribuían a mantener el prestigio de Atenas, de las ciudades y de los pueblos en Atenas. Por lo tanto, hablar del teatro era una manera de conservar la cultura ateniense, conservar el prestigio de una ciudad que de alguna manera u otra se enorgullecía por ser la mejor en Atenas. ¿Quién fue el propulsor de las primeras obras teatrales? Se dice que fue un tal Tespis, el autor que vemos en la pantalla, este personaje que vemos ahí. Como digo, los griegos siempre eran personas, buenos arquitectos, buenos escultores. Aquí tenemos una imagen de Tespis. Posiblemente a él se le atribuye, si se podría decir, el primer gestor del teatro en Grecia. Él posiblemente habría compuesto la primera tragedia del teatro en Grecia, gracias a Tespis. Él fue el que propuso también unas formas de concursos teatrales en Grecia. ¿Ok? Es muy importante saber esto. Se dice que a partir del año 534 se realizaron los concursos de tragedia gracias a Tespis. Mucho después, en el año 486, comenzaron a realizarse los concursos de comedia. Así es que no solamente para poder observar nada más, sino que incentivaba a dramaturgos jóvenes a escribir obras de teatro. Gracias a los concursos. Gracias a los concursos. Qué interesante saber eso, ¿verdad? Los griegos, los atenienses, propusieron los concursos de tragedia y comedia, incentivar la cultura. Por eso, chicos, estudiar teatro es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso. Muy hermoso. El teatro griego era un espectáculo en el que se implicaba todo el pueblo. La producción teatral resultaba bastante impresionante.
¿Ok? Se dice que para el siglo V, para los años 400 antes de Cristo, habían unas 2000 obras de teatro montados. ¿Ok? Y las personas iban porque les gustaba el teatro. Así que chicos, espero de que esta mañana aprendamos a valorar el teatro griego. En tercer lugar, como habíamos mencionado ayer, ¿por qué el teatro era parte de la cultura? ¿Por qué el teatro griego era parte importante de la cultura? ¿Por qué se le daba mucha importancia? Porque tenía un valor religioso. Los griegos, los griegos, de alguna u otra forma, eran muy religiosos, eran politeístas. No solamente involucrar el aspecto político-económico, sino también el aspecto religioso. Es verdad que había competencias de concursos de comedia y tragedias, pero añadido a eso hay que destacar su valor religioso. No solo los temas de la tragedia implicaban necesariamente una intervención del orden divino en la acción. Los griegos creían que los dioses intervenían en la vida de los seres humanos, sino que incluso el propio teatro se consideraba un recinto sagrado. Ir al teatro es ir a un culto sagrado. Interesante. Ir al teatro. ¿Por qué? Porque por lo general, en los teatros griegos se colocaba la imagen del dios Dionisio. Se colocaban la imagen del dios Dionisio. Por lo tanto, las personas iban al teatro también para adorar al dios Dionisio. Ningún ciudadano habría podido decir en la calle las barbaridades que un poeta cómico dedicaba a los gobernantes de turno, porque había un respeto por el dios Dionisio. ¿Por qué? Porque todas las obras eran dedicadas a él. Entonces, para garantizar la presencia del dios, se le llevaba anualmente en procesión hasta el teatro. Mira, hacían una procesión por año hasta el teatro del dios Dionisio. Y la imagen del dios Dionisio era la antesala a la representación teatral. El dios titular del teatro, en cuyo nombre se celebraban las fiestas, era Dionisio. Era el dios del vino, como habíamos hablado el día de ayer. El dios de la fertilidad y del crecimiento, de la muerte, de la resurrección. Era el dios de la pasión, de la alegría y del horror. Todos los sentimientos que estaban fuera de control eran dedicados al dios Dionisio. Por eso el teatro griego tenía un valor religioso. Aquí, no olvides esto. Es un dato muy, pero muy importante. Antes de entrar a la estructura del teatro griego, vamos a ver un pequeño video sobre lo concerniente al teatro griego, algunas cosas más que queremos compartir contigo y que espero que esta mañana estemos prestando atención. Voy a pedirles por favor que escriban sus nombres. No habían escrito sus nombres al inicio. Por favor, quiero que escriban sus nombres en el chat del Meet para la asistencia grabada para los que están conmigo esta mañana. Vamos a ver un poquito más sobre un expediente del teatro griego y luego vamos a ir a las partes del teatro griego. Expediente literario, hoy, en Expediente Literario, hablaremos sobre el teatro griego. Sus orígenes, hasta donde se ha podido estudiar, datan del siglo V a.C. Surge a partir del culto al dios Dionisio, a partir del ditirambo, que se trataban de cantos a dicho dios. Es por ello, que etimológicamente, el significado de la palabra tragedia es canto a los machos cabríos. Las tragedias se representaban en las famosas dionisíacas, que eran festivales que duraban alrededor de 2 semanas, y que eran subvencionados por algún noble de la ciudad-estado. Además, los distintos autores concursaban entre sí, destinando cada día a las obras de un único autor, en donde se representaban 3 tragedias y una comedia. En las tragedias, se utilizaban máscaras para representar a los personajes. Las mujeres tenían prohibido actuar, por lo cual los personajes femeninos eran representados por hombres que utilizaban máscaras. Además de las máscaras, se utilizaban los coturnos, que eran una especie de zancos que utilizaban los actores. Se creen que la utilización de los coturnos era para representar a los dioses que aparecían dentro de la tragedia, para de esa forma poder diferenciar a los mortales de los dioses. Aristóteles, en su tratado, La Poética, define que la finalidad principal de la tragedia es causar la
que eran una especie de zancos que utilizaban los actores. Se creen que la utilización de los coturnos era para representar a los dioses que aparecían dentro de la tragedia, para de esa forma poder diferenciar a los mortales de los dioses. Aristóteles, en su tratado, La Poética, define que la finalidad principal de la tragedia es causar la catarsis, que es la purificación emocional, corporal, mental y espiritual mediante la experiencia de la compasión y el miedo. Dicha purificación es experimentada por el espectador a través de la tragedia. Otra categoría importante que Aristóteles desarrolla en la Poética es la de mímesis. Para Aristóteles, la mímesis es la imitación de la naturaleza como el fin primordial de todas las artes. Dentro de los representantes más importantes de la tragedia, tenemos a Esquilo, a quien se le considera como el padre de la tragedia griega. Se le atribuye como la persona que introdujo el uso de las máscaras y los coturnos. Además, fue el autor que introdujo la práctica de las trilogías, que consistían en 3 obras vinculadas entre sí. También se le atribuye el haber introducido a un segundo actor. Otro dato importante, es que Esquilo peleó durante las guerras médicas. Esta experiencia terminará plasmada en su obra, Los persas. Entre las tragedias que han sobrevivido, tenemos Los persas, Los 7 contra Tebas, Las suplicantes, y La Orestiada, la única de sus trilogías sobrevivientes. La trilogía contiene las tragedias Agamenón, las Coéforas y las Euménides. En Agamenón, se relata el regreso de Agamenón, rey de Argos, de la guerra de Troya para encontrar la muerte. En su hogar se encuentra su esposa, Clitemnestra, que ha planeado su muerte como venganza por el sacrificio de su hija, Ifigenia. Más aún, dado que la ausencia de su esposo ha durado 10 años, Clitemnestra ha sucumbido a una relación adúltera con Egisto, primo de Agamenón y el descendiente de una rama desheredada de la familia, que está determinado por recuperar el trono que cree que en justicia le pertenece. En las Coéforas, la segunda parte de la trilogía, cuenta el proceso de venganza planeado por Electra. Trata de la reunión de los 2 hijos de Agamenón, Electra y Orestes, y su venganza. Electra reconoce a Orestes por una marca en la cara durante los funerales de Agamenón. Acto seguido, Orestes mata a Egisto y a su madre Clitemnestra. Esta convoca a las furias, que perseguirán a Orestes. Finalmente, en las Euménides, Orestes es llevado a juicio ante el tribunal divino. Las Euménides narra cómo Orestes, Apolo y las furias comparecen ante un jurado de atenienses conocido como Areópago, para decidir si el asesinato de Clitemnestra por parte de su hijo, Orestes, le hace merecedor del tormento que le infligen. Orestes es encontrado. Bueno, más adelante vamos a estar viendo algunas obras principales de los griegos, como fue la Orestiada, por ejemplo, de la obra de Esquilo, y otras obras más importantes de la Grecia antigua. Hay un dato importante que hemos podido ver, que las mujeres se le prohibían actuar. Obviamente las actrices vendrían más adelante, hay que corregir ahí, las actrices vendrían más adelante, ellas pues también tenían una participación importante en los coros, especialmente en la música, en las danzas, así es que la presencia femenina vendría más adelante. ¿Cuáles son las partes del teatro griego? Bueno, hay varios elementos importantes aquí. Vimos la parte de lo que era al inicio, llamado el teatro. Ese teatro se llamaba la orquestra, o orquestra u orchestra. Y esta es la imagen de la orquestra. Ustedes lo tienen en la pantalla, pero también lo tienen en su sesión de clase, que era la orquestra griega. Bueno, la orquesta griega era básicamente la forma semicircular, donde se alzaba el altar del dios. Ellos lo colocaban en la parte de abajo. Miren ahí la parte de abajo. Esa era la orquesta griega. Allí se colocaba Dionisio para la representación de teatro. Ya luego voy a volver a pasar la imagen a colores para que ustedes puedan observar con más detenimiento acerca de lo que estamos observando. Pero como les vuelvo a repetir, la orquesta griega era la parte donde se colocaba el altar del dios. Era circular y en ella se danzaba. Había un coro teatral en donde pues se hacía las diferentes formas de teatro. En torno a la orquesta se disponía el público para mirar. Obviamente los asientos estaban alrededor de la orquesta, como tú puedes ver ahí en la pantalla.
allí estaban pues los asientos de los de un número limitado, ¿ok? De un número limitado. Se dice que las personas que iban al teatro, escucha bien esto, se dice que las funciones empezaban en la mañana y terminaban en el atardecer, duraban muchas horas. Algunos dicen que duraban 8 hasta 10 horas viendo un teatro. Pero obviamente allí en el teatro la gente iba a comer también. ¿Por qué? Porque como se quedaban de largo, obviamente las personas pues comían ahí. Pero era una fiesta en realidad. Cuando habían obras de comedia especialmente, era una fiesta. Se dice de que la entrada costaba $2 en griego. Hoy en día sí se podría decir pues que costaba sus 20 soles, si se podría decir, ver una obra de teatro. Entonces era una fiesta. Comían, bebían, miraban el espectáculo del coro, de las danzas, era la antesala a ver la obra del montaje, duraba muchas horas, entre 8 a 10 horas, por lo general terminaba en el atardecer, porque obviamente no había iluminación en las noches en Grecia, en Atenas, por lo tanto, esa era la forma en cómo de alguna manera u otra la gente vivía en Grecia. La iluminación obviamente como ya la conocemos, obviamente había las antorchas, pero se evitaba hacer funciones en la noche. Entonces, ahí tenemos la orquesta griega. En segundo lugar tenemos el proscenio. Allí en el proscenio, estaba situado delante de la esquine, que era la parte en donde se colocaba básicamente la decoración, si se podría decir. El esquine era donde se colocaba la decoración, era como se dice los cuadros, era la ambientación del teatro. Por ejemplo, si era una obra trágica, en donde lo hacían, en una casa, en un bosque, en fin, era básicamente un escenario, era una escenificación, era la ambientación de la obra que uno quería ser representado. Y el proscenio era el lugar en donde los actores participaban, pues, ¿no? Eran los actores donde participaban. La próxima semana vamos a ver Edipo Rey, la obra de Sófocles, y vamos a ver ahí las formas del proscenio y el esquine, obviamente. Entonces, esta era la forma en cómo se hacía, cómo era la estructura del teatro griego en aquellos tiempos. Voy a proyectarte el proscenio a colores. Aquí está, mira, ahora sí lo puedes identificar. Vamos a ampliar un poquito esto. Si te das cuenta, ok, un momento aquí. Ahora, si te das cuenta, ese era la orquesta en la parte de abajo. En la parte de abajo era la orquesta. ¿Ok? En la orquesta, como te digo, estaba el coro. Ahí se colocaba, básicamente, se colocaba al dios Dionisio. Como vuelvo a repetir, el teatro griego era como un recinto sagrado. Entonces ahí se colocaba el dios Dionisio, ahí se realizaban las danzas, el coro era el espectáculo que antecedía a la obra dramática, era la orquesta, y si te das cuenta alrededor pues estaban los asientos. Realmente la infraestructura es hermosísima. Espero algún día viajar a Grecia. Mi sueño, mi deseo es conocer a un teatro antiguo que todavía está como un patrimonio cultural. Aquí estaba en la parte al fondo, donde están las columnas, ese era el esquine, era la ambientación, que no era mucha, pero sí era básicamente como columnas, algunas estatuas para representar una escena dramática. ¿Ok? Y el proscenio era la parte, la tabla, lo que se dice las tablas. Era como se dice la parte de madera. Algunos dicen que era de parte de madera. Este era el proscenio, lo estoy acercando un poco más. Este era el proscenio, como una tabla, en la cual participaban los actores de la obra dramática. ¿Ok? Son las partes del teatro griego, chicos. Y allí, obviamente, se desarrollaba las grandes tragedias y las grandes comedias y los grandes dramas en el teatro. Entonces, como vuelvo a repetir, las personas quedaban muy tarde a ver teatro, comían ahí, se entretenían, pero era un espectáculo y valía la pena.
valía la pena de alguna manera u otra ir al teatro griego. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, no sé si hay alguna inquietud. A ver, si quedó todo claro, quiero que me confirmes a través del chat del Meet, por favor. Si quedó todo claro, quiero que me confirmen a través del chat del Meet. Muy bien, espero que estemos aprendiendo. Para el examen va a venir algo del género dramático, ya sabes. Va a venir acerca del género dramático. A ver, una preguntita y con esto estamos terminando. A ver, quiero que tú me digas, había mencionado una palabra en griego, en las cuales cuando el espectador iba al teatro, se conmovía, lloraba, se entristecía por la acción dramática. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué producía eso? A ver, ¿cómo se llamaba eso? Muy bien, mira, de frente, Josué. Excelente, se le llamaba catarsis. La catarsis, las personas lloraban. Es como si tu mamá, tu abuelita, ve una novela y dice, no quiero que, no, le dice al actor, no lo mates, lloraba, ¿no? Las madres lloran con ver la telenovela. Algo así, la gente se conmovía cuando veía una tragedia. Producía catarsis. Y eso significaba que el corazón de la persona se conmovía. La próxima semana esperamos que te produzca una catarsis. Vamos a ver una obra de teatro la próxima semana. Una obra trágica. Edipo Rey la próxima semana. Como siempre, es un placer haber estado con ustedes, chicos. Cuídense mucho. Estudien para el examen mañana. Cuídense. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídate. Chao, profe. Chao, profe, Hasta luego, cuídese. profesor, cuídese.